les va a encantar este libro que se llama Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad con la gran Bárbara Anderson hoy. Es una maravilla. ¿Pero qué inventos? Están increíbles, porque aparte son inventos que usamos todo el tiempo, que no nos imaginaríamos la vida sin ellos, pero que en realidad nacieron inicialmente para ayudar a una persona con discapacidad. A ver, el teléfono. ¿Quién no usa el teléfono? Si no fuera por el teléfono no estaríamos acá. Graham Bell, que es el inventor del teléfono, en realidad su mamá era sorda. Y él se volvió un experto en cuerdas vocales y en vibraciones. Su papá y él fueron maestros de personas sordas. Se casó con una sorda que conoció en la escuela. Y diseñó todo el desarrollo del teléfono, fue usando todos los estudios de vibraciones, porque su único deseo en la vida era que su mamá le escuchara decir te quiero. ¿Qué tal? Impacto. La máquina de escribir. A que eso no lo sabía. No, claro que no. Pero aparte, estas son historias para que sus hijos conecten con la importancia de la inclusión. De la inclusión, de la empatía, de pensar en el otro, de no estar tan metido en las pantallitas, sino viendo lo que alguien más necesita. Porque todos estos inventos en realidad nacieron para una persona o dos, no mucho más, y después se volvieron súper universales, como la máquina de escribir. A ver. La máquina de escribir se inventó en 1808 en Italia por un enamorado que se llamaba Giuseppe Turri, que tenía una vecina, condesa ciega, y se querían mandar cartas de manera sumamente privada. Y antiguamente las personas que eran ciegas tenían una doncella o alguien que los ayudaba a escribir. Y él dijo, yo quiero mantener la intimidad entre nosotros. Y decidió inventarse una máquina de escribir. Consiguió unos tipos de metal y un piano, y teclas de un piano, e inventó una máquina para escribir. Y para esta condesa que se llamaba Carolina, fue la primera que usó una máquina de escribir y es el antecedente de todos los teclados que conocemos 200 años más tarde. Claro. ¡Qué locura! Es una cosa hermosa. Hermosa, pero espérense. O sea, la lista es interminable. Son emprendedores. ¿Quién de ustedes no ama meterse al jacuzzi? Bueno, el jacuzzi es uno de esos inventos que rompieron la barrera de la discapacidad. Ay, es una historia tan bonita y tan paternal, porque es la historia de un ingeniero que se llamaba Cándido Jacuzzi. El jacuzzi lleva ese nombre por el inventor. Y tenía un hijo que se llamaba Kenneth, que tenía artrosis y le dolía muchísimo su cuerpo. Y él soñaba con poder ayudar a su hijo a que le doliera menos el cuerpo. Y se le ocurrió poner un motor de los que él hacía para los aviones en la tina de la casa. Entonces, con agua tibia y ese motor que tiraba burbujas, el cuerpo de su hijo se relajaba un montón. Y eso empezó siendo por un papá que no quería que su hijo llorara en casa y terminó convirtiéndose en un objeto de lujo que no hay hotel que no tenga un jacuzzi, crucero y no se diga. Todo este libro son más de 24 inventos, pero todos están atravesados por el amor, todos. O un enamorado como Giuseppe Turri, o un papá que quería mucho a su hijo, o una esposa que inventó los botones magnéticos porque su esposo tenía Parkinson, era coach de fútbol americano y no se podía vestir rápido y le inventó los botones. O un cirujano que se enamoró de una enfermera en el John Hopkins Hospital y como él era un obsesivo de la limpieza, como alguien que conozco, le hacía poner unos ácidos fuertísimos para entrar al quirófano y ella se terminó generando una dermatitis brutal y lastimada las manos. La enfermera dice, yo le voy a renunciar y el cirujano dice, no, porque me quiero casar con usted. Entonces mandó a pedir a Goodyear en Nueva York un molde para hacerle unos guantes de látex, unos guantes neumáticos para que el ácido quedara por Casi, fuera, casi de caucho. de caucho de aquella época, y él se hizo hacer unos para quedar los dos en compose en el quirófano y se dieron cuenta que en ese quirófano había muchísimas menos muertes que en los demás y se convirtió en un básico de la salud mundial. Hasta el día de hoy lo vimos en la pandemia. Ahora hasta los chefs usan guantes de látex. Claro. Pero empezó por una historia de amor de un médico y una enfermera. 1889 fue. A ver, el cepillo dental eléctrico, Bárbara. Es la historia de un suizo que se llama Philippe Guigon, que en 1954 inventa esto. Él toda su vida había sufrido de gingivitis, de esta cosa que las encías se hinchan y se ponen horribles, y su dentista le dijo, tiene que comer manzanas, tiene que comer cosas crudas. Y el tipo dijo, está completamente loco mi dentista porque me sangra la boca. Y el tipo le dijo, no, porque la gingivitis se produce por no masajear correctamente la encía cuando nos cepillamos. Uno se cepilla el diente y se va, y hay que cepillar la encía.
Entonces se volvió un obsesivo este tema. Viajó a Estados Unidos, se puso a estudiar, se convirtió en odontólogo y a todos sus pacientes les obligaba a masajearse, excepto a aquellos que tenían alguna discapacidad motriz o no tenían fuerza, que eran personas de la tercera edad. Y dice, ¿cómo los ayudo? Porque no quiero que tengan gingivitis. Y se inventó el cepillo eléctrico. Lo vendió, lo patentó en Estados Unidos y hoy en Estados Unidos se consumen más cepillos eléctricos que cepillos estándar. Y empezaron para alguien que no tenía fuerza para pasar el cepillo de dientes. ¡Qué locura! Es una maravilla. Les digo una cosa, a mí me trauma en general. La gente que inventa cosas. Pero aparte, uno siempre está acostumbrado a pensar en los inventos en las guerras, ¿no? Las guerras son unos grandes generadores de inventos por la desesperación, por la necesidad. Esto ocurre en hogares, en casas, en gente muy atenta y en gente muy preocupada por hacerle la vida más fácil a una persona más. Entonces, también entender que los inventos vienen del amor y que la discapacidad es una enorme catapulta de creatividad. Metido dentro del libro hay un invento que a mí me encanta, que es el fonógrafo. El fonógrafo inventado por Thomas Alva Edison, que sin él no tendríamos la industria de la música que tenemos hoy. El fonógrafo permite trasladar la música a donde vayamos. Spotify anoche le debía su evento a Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison era completamente sordo. Nunca escuchó nada. Y él agradecía su sordera porque decía, yo sordo no me distraigo con nada, ni un pajarito me distrae, estoy concentrado inventando la bombilla eléctrica y 1800 inventos. Y es una manera de desmitificar esta situación de que la discapacidad es menos de, ¿no? Para pensar que la discapacidad no tiene nada que ver con eso y que la creatividad está en todos los envases que nos podemos imaginar. Alexa. Alexa también fue creado para una persona con discapacidad. Es parte de todos los inventos que hizo Ray Kurzweil. Ray Kurzweil fue el inventor del sintetizador de voz, con el cual tenemos todos los instrumentos en un órgano, por ejemplo, ahora. Y él dio la casualidad que viajaba en un avión con un ciego. Y él es inventor y es un gran, gran inventor. Y le pregunta, ¿cómo hacen ustedes para leer si no saben braille? Entonces el ciego le dice, uy, me encantaría inventar una máquina que me lea. Y el tipo dijo, soy inventor. Entonces llegó a su laboratorio y se puso a inventar primero un lector de páginas. O sea, fue el inventor del escáner. Entonces era un lector que agarraba cualquier página y tipografía y lo leía. Y luego a ese texto lo convertía en sonido para que lo pueda escuchar. Así nació el sintetizador de voz. Lo presenta en un programa de tipo Shark Tank en Estados Unidos y lo está viendo en la televisión, viendo es una manera de decir, Stevie Wonder. Y dice, esto es una maravilla, yo soy ciego, me encanta la música, este señor no tiene idea de lo que ha inventado. Y se convirtieron en socios. Y todo el desarrollo de los sintetizadores de voz en el mundo es una sociedad entre Kurzweil y Stevie Wonder. Y es la madre de la Alexa. Hay una cosa súper interesante en este libro. Conseguí ubicar en Estados Unidos a Vinton Cerf. Vinton Cerf es ni más ni menos que el inventor de Internet. No te imaginas ahora ni 10 minutos sin Internet. Todo corre por ahí. Esta invención se hizo en los años 60. En Estados Unidos contratan a este ingeniero que se llama Vinton Cerf para que desarrollara un sistema que se llama ARPANET, que conectara muchísimas computadoras en distintos lugares del mundo para información militar de Estados Unidos. Esa era la primera razón de tener muchas máquinas conectadas alrededor del mundo. Y este señor es sordo, completamente sordo, se casó con una sorda y dijo, ¿cómo hago yo encerrado en el Pentágono para hablar con mi esposa? Entonces inventó un correo punto a punto, que ustedes se acordarán que se llama email, Claro. para poder comunicarse con ella. Él escribía y su esposa recibía, y él escribía usando esto que estaba empezando a desarrollar, que es la Internet. Entonces lo busqué, le fascinó el libro, le gustó mucho, de hecho es amigo de Kurzweil, es amigo de muchos de los inventores que están aquí en el libro, y él decía, me parece fantástico impulsar a los chicos a que empiecen a entender cómo se inventan las cosas, que las cosas se inventan desde lugares muy chiquitos, de solucionar un problemita, o sea, después llega el crucero de edificios adentro, pero empezar a pensar en cómo habilitar a otras personas para que lleven una vida mejor. Y me pareció un mensaje hermoso y está también escrito ahí como uno de los presentes en el libro, Vinton Cerf. El popote flexible. Yes. ¿Cómo? El popote flexible, a pesar de que no se creó para alguien con discapacidad, ayudó muchísimo a las personas con discapacidad, pero fue inventado también en Estados Unidos por un inventor serial, estos locos que inventan muchas cositas, todas fallidas, todas con poco éxito. Y un día estaba viendo a su hija muy pequeñita en una fuente de sodas con un vaso alto de una malteada, tratando de llegar a la popote para poder
tomar y le quedaba larguísimo y movía el vaso, pero movía el popote y el tipo dice, a ver, tiene que haber alguna manera de que ese popote baje, porque el vaso no y ella tampoco. Entonces le pidió a la mesera un tornillo y agarró el popote y lo empezó a girar, a girar, a girar, a girar con un tornillo y le generó el fuelle Sí. que lo plegó. Ha sido uno de los inventos más exitosos de la historia de los inventos en Estados Unidos. Parece una tontera. Popote encima es una palabra mexicana, es una palabra náhuatl. De Popocatépetl, originalmente. Popote. Popotl, ajá, sí, es más corto. Y era un popote flexible de cartón, que ahora es la nueva onda. O sea, ahora con todo esto de la contaminación de los mares y demás, ha vuelto y se convirtió en uno de los inventos más exitosos, así como el Rubik en su momento, el popote flexible. Oye, ya. Y una más porque estamos a 2 minutos de comenzar con el tema. El futbolito. ¡Ay, sí! Un invento que ustedes no van a creer rompió la barrera de la discapacidad. Bárbara. El futbolito, que hoy no conozco a nadie que no haya jugado al futbolito y está a punto de ser convertido en deporte olímpico. Lo inventó un español en la Guerra Civil Española. Él estaba en Barcelona, muy rebelde, estuvo en un bombardeo, se queda con un problema en sus piernas y termina en un hospital en las afueras de Barcelona, en Montserrat, en una cuadra donde había muchos niños con el mismo problema, ya no podían caminar. Entonces, mirando por la ventana, muchos de ellos, a un partido de fútbol que había enfrente. Enfrente había un campo donde la gente jugaba al fútbol. Y él decía, yo creo que estos chicos no van a poder volver a jugar al fútbol. Pero qué injusto que exista tenis de mesa y no exista fútbol de mesa. Entonces habló con un carpintero, que era amigo de él, le trajo una mesa de cocina literal, que entraba arriba de la cama, le pusieron unos palos de escoba, con una moldeadora le hicieron los muñequitos y una pelota de corcho, y pusieron en realidad fútboles de cama. Entonces en una cama entraban 2 chicos, uno de cada punta, a jugar al futbolito. Y luego fue mutando hasta el futbolito que tenemos hoy en todos los centros de diversiones. ¡Qué belleza! Te digo una cosa, ahorita les contamos algunos de los inventos, pero hay más de 26 inventos en este extraordinario libro de inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad, que es el tercer libro de Barbara Anderson, pero es el primer libro Infantil. para niños. Ay, sí. ¿Por qué te era importante hacer este libro de niños? Porque creo que primero no había libros para niños sobre discapacidad. O sea, la discapacidad siempre es un tema tan tabú, tan olvidado, tan no me quiero meter y no le entiendo. No había libros sobre la discapacidad y también porque me parecía que era una manera mucho más simpática de asomarse a la discapacidad, que es lo más normal del mundo, a través de estas cosas de ¿sabías qué? El futbolito y los chicos. Y empecé a buscar eso y empecé a encontrar el wow effect en un montón de inventos para contarlo de esta manera, colorido, divertido, y están todos contados en primera persona por el inventor, en el año que lo inventó. Entonces está el propio el señor Jacuzzi diciendo, a mi hijo le duele el cuerpo y tengo que hacer algo por él. Entonces están contadas desde un lugar tan bonito, tan personal, que me pareció que fue la mejor manera de empezar a impactar en los chicos. Los chicos son sumamente permeables a estas cosas, a la empatía, a la cercanía, al cariño, a la creatividad. Una de las prioridades siempre es la educación, que le vaya bien en el colegio, que pase el año, que regrese con una boleta con 10. Algunas otras cositas a lo mejor por ahí de no debes de pegar, no debes de morder, pero que creo que pocas veces de manera como muy consciente pensamos en cómo formar a un ser humano con una linda alma, con educación del alma, como decía mi abuela. Qué bonito, sí. Y creo que esto abona, este libro abona a eso. La empatía es un músculo y la única manera de usarlo es ejercitándolo. Y la empatía se aprende a ser empático, se aprende a mirar a los otros, se aprende a ponerte en el lugar del otro, y este es un excelente ejemplo de eso. ¿Cómo se le hace para promover que tus hijos sean unas lindas almas? En principio con el ejemplo, o sea, no hay nada más fuerte que el ejemplo. Y lo segundo es pensando en los demás, no solamente pensando en uno. Trascender de uno mismo, ponerse en los zapatos del otro, walking with his shoes. Y
y siempre tener una frase. Yo a Bruno y a Luca todo el tiempo les estoy exigiendo que tengan una frase al borde de sus labios, que es: ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Si encuentra a alguien desorientado en la calle, ¿cómo te ayudo que puedo hacer por ti? Si hay alguien que no puede subir la banqueta, ¿cómo te ayudo que puedo hacer por ti? Si hay alguien entrando a un negocio no encontrando algo, ¿cómo te ayudo que puedo hacer por ti? El libro se llama Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad, de Bárbara Anderson, editado por Alfaguara, algo que deben de comprar todos, compartir todos, y un gran regalo para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, porque el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y al mundo son personas con más educación del alma.